podamos disfrutar a Magdalena y a Silvina, que van a estar dialogando con nosotros. Y les pido por favor que aquellas preguntas que tengan las hagan a través del chat. Yo las voy a estar leyendo a lo largo de toda la entrevista, y se las voy a estar compartiendo a Magdalena y a Silvina para que ellas también puedan responderlas. Así que bienvenidos, bienvenidas, y bueno, vamos a empezar este espacio. Buenísimo, Mili, muchísimas gracias por la parte técnica, muy bienvenidos y bienvenidas, especialmente Silvina, a vos, muchísimas gracias por sumarte a este ciclo. Un placer, la verdad que un placer, un gusto. Gracias Magdalena por la invitación y a todo Enseña por Argentina, bueno, por lo que hacen y por esta invitación. Buenísimo, bueno, para los que se suman la primera vez, cuento un poco cómo es la estructura de la conversación. Voy a hacer algunas preguntas disparadoras. En el caso de Silvina hay un montón de cosas para preguntarte, así que voy a hacer medio un salpicado de tu trayecto. Me parece que tenés cosas muy interesantes para compartir. Después hay una sección que llamamos cortito y al pie, que eso es completar frases incompletas, y ahí abrimos las preguntas a las personas que nos estuvieron mandando durante la conversación. Como dijo Mili, las pueden mandar en cualquier momento, después nosotros las recogemos y las hacemos al final. Así que para arrancar y para romper el hielo, voy a hacer una pregunta que estoy haciendo bastante últimamente, y tiene que ver con ¿cuál es tu kit de supervivencia en esta cuarentena? Creo que escribir mucho, leer mucho y trabajar, y después, bueno, estar con mi familia. Creo que serían como los 3 kits, así, leer, escribir, trabajar y mi familia, ¿no? Como los afectos. Me parece que serían los 3 kits. Creo que hace mucho que no escribía tanto, por ejemplo. Creo que, bueno, es como, yo lo que siempre digo es que uno tiene que tratar de ser feliz y disfrutar de lo que tiene, de lo que tocó. Ahora tocó esta y bueno, entonces hay que encontrarle la vuelta a esta. Di muchas charlas también, estuve mucho en contacto con docentes y eso también me gusta mucho, ¿no? O sea, hice cosas que me gustan y que implican poder estar en este momento de aislamiento obligatorio, ¿no? Así que ese es el kit de supervivencia. Buenísimo. Bueno, ahora sí voy a pasar a por ahí estas preguntas disparadoras. Vas a ver que son amplias, digamos, vos anda respondiendo como quieras. Me gustaría empezar por capaz, hace unos años, porque vos fuiste directora, la directora de Conectar Igualdad desde el 2012 hasta el 2016, que en su momento, bueno, claramente fue una política muy relevante a nivel nacional, a nivel regional también, digamos, porque conversaba, digamos, con lo que estaba pasando en otros países también. Pero bueno, que ahora toma una nueva dimensión, porque de repente como la importancia de estar conectados es algo que hace que estemos accediendo o no a muchas de las propuestas educativas que están sucediendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu mirada sobre el diseño y la implementación ahora de esta política con el diario del lunes, ¿no? Con lo que nos está pasando ahora, como qué habríamos que haber tenido en cuenta en su momento, qué cosas, qué bueno que se tuvieron en cuenta porque realmente ayudaron a facilitar algunas cuestiones. La verdad es que en estos momentos, por lo menos en mi caso, siento mucha nostalgia por el desmantelamiento y por la desaparición de Conectar Igualdad. La verdad que fue una política que en estos momentos hubiera sido realmente muy útil y muy necesaria para todos los chicos. Cuando nosotros terminamos la gestión en diciembre del 2015, habíamos entregado 5.320.000 netbooks a todos los estudiantes de secundaria y a los docentes, a los estudiantes de escuelas especiales y a los estudiantes de profesorado. Entonces, imagínate cómo hubiera cambiado esto en este momento, la brecha, lo que hoy se llama la brecha educativa, que fue muy impulsada por la posibilidad de acceso a una computadora y a su vez por la conectividad, se hubiera, digamos, visto reducida.
no hubiera desaparecido, porque todavía tenemos serios problemas, digamos, de acceso a internet a alta velocidad, pero por lo menos los chicos hubieran tenido una intranet para trabajar, porque entonces que nosotros entregamos las computadoras tenían doble buteo, tenían, digamos, por un lado Windows y por el otro lado tenían un sistema operativo software libre, tenía un montón de programas que podían trabajar offline, Avogadro, GeoGebra, el Stellarium, etcétera, y que eran gratuitos, de acceso gratuito. A su vez tenían, además de estos contenidos que les hubiera permitido que el docente diga, bueno, hagan este ejercicio en Avogadro, o hagan esto en GeoGebra, o trabajen esto con el Stellarium, había juegos, también estaba Wikipedia offline, etcétera. También tenían la intranet para poder conectarse, y además uno de los problemas que uno ve hoy es que aun cuando en la casa haya un dispositivo, si en la familia son 4 o 5 miembros, es muy difícil que un chico pueda estar 3 o 4 horas conectado, porque no hay 4 o tantos dispositivos. Entonces, la verdad es que en ese sentido Conectar Igualdad creo que fue un programa revolucionario, ojalá vuelva, porque si no, digamos, si nosotros, por muchas plataformas que hagamos y demás, el acceso siempre está restringido a los que tienen acceso a las computadoras y a internet a alta velocidad. Y lo que sí siempre digo en estas épocas de pandemia es, bueno, ok, no tenemos Conectar Igualdad, pero hay algo que tenemos, que son viejas tecnologías que tienen que ver con el libro. Y todas las escuelas tienen bibliotecas, y digamos, lo que siempre digo, saquemos los libros a pasear, o sea, entreguemos los libros de las bibliotecas a los chicos mientras dure la pandemia. Pero sí creo que es muy importante tener un programa más allá de la pandemia, o sea, porque Juan Carlos Tedesco, que falleció hace unos años, decía que la alfabetización digital es al siglo XXI lo que la alfabetización fue el siglo XIX. Y para poder tener alfabetización digital, nosotros necesitamos tener, digamos, la computadora, un dispositivo e internet. Y esto es clave. Y, digamos, también nosotros, y también hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Cristóbal Cobo, entre los autores que uno leyó en la pandemia, que él dice, pero bueno, que es algo que uno venía pensando y analizando antes, que en realidad esta idea de que los chicos son nativos digitales es una idea que no es del todo cierta. Claro, no es del todo cierta. Él dice, los chicos tienen un manejo instrumental de la tecnología, seguramente mucho mejor que el nuestro. Si uno, no sé, compra un dispositivo, llama al hijo, al tío, al sobrino, a algún chico, algún joven, y seguro que logra una conexión, digamos, más rápida. Sin embargo, por ejemplo, los chicos desconocen lo que es dejar una huella digital, y cómo en realidad cuando uno deja la huella digital no es que eso nos convierte, o sea, la huella digital sirve para que las empresas que aparentemente nos dan servicios gratis, digamos, puedan vendernos productos, pero además, en realidad, lo que dice Harari, mucho más de 21 lecciones para el siglo XXI, es que más que ser clientes, en realidad nosotros, dice, somos el producto, porque lo que más le importa a las empresas es la data, el dato que se llevan, que lo transforman en Big Data, pero que a su vez después lo desagregan. Y esa Big Data es la que se vende después a otras empresas, y entonces ahí nosotros dejamos de ser clientes y pasamos a ser productos. Entonces es muy complejo todo el tema de la tecnología, muy interesante, muy desafiante, pero es menos bucólico de lo que nos imaginábamos 10 años atrás, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de la nube, ¿no? La nube para referirnos a la información que se guarda, pero la realidad es que no hay una nube, hay cables submarinos que en Argentina salen de las toninas y que llevan y traen información y datos,
muy lejos de la nube, ¿no? De esta imagen. Y creo que es muy importante que nuestros estudiantes puedan aprender a ser consumidores inteligentes y puedan ser productores de nueva ¿Y tecnología, ahí ¿no? cómo te imaginas el rol de la escuela en eso, digamos? ¿Cómo te imaginas que hay de repente una materia que es algo más transversal? Como, ¿desde qué lugar se puede trabajar esto en la escuela? No, yo creo que tiene que haber tiene que haber espacio y tiempo para trabajar el tema de tecnología, programación, que además, digamos, creo que una cosa es el uso transversal que uno puede hacer, por ejemplo, para aprender geografía o aprender ciencias sociales, que es muy interesante, pero que además necesitamos una materia específica, un área específica, no te diría una materia, porque en realidad creo que habría que reorganizar la escuela secundaria, ¿no? Y los contenidos generales, pero sí un área en donde se trabaje con alfabetización digital. Sí, de eso estoy segura. O sea, ¿Y es algo por ahí que todavía... programación y robótica, o una materia en donde, porque si vos lo pensás, y todos los que estamos acá lo pensamos, estamos todos todo el día. ¿Quién hoy, o sea, alguien me diga por chat si hoy no usó el celular, o si no prendió la tele, o si no prendió la compu? Y nadie te va a decir que no. Y todas estas herramientas necesitan de un aprendizaje para entender lo que hacemos, ¿no? El libro de Cobo es muy interesante, se llama Acepto las condiciones, cómo uno ni lee, ¿no? A veces te dicen, ¿le molesta que lo localice? Y uno intuitivamente dice, no, no, la verdad que no me molesta, y uno pone un sí, y en realidad todo eso es Big Data, se transforma en Big Data. No es porque uno tenga nada que ocultar, pero la pregunta, por ejemplo, entre lo público y lo privado son conceptos que hay que repensar. Por ejemplo, yo ahora estoy en mi casa, pero estoy en un espacio público o privado. Estoy en un espacio público. Claro. ¿No? Lo público no es estar necesariamente en un lugar público, sino los mecanismos o herramientas que uno utiliza. Cuando uno hace un TikTok, por ejemplo, los chicos más jóvenes que están todo el día con el TikTok, ¿está en un espacio público o privado? Público. ¿Y qué implicancias puede tener eso para un chico en el futuro? Muchísimas, Sí, la muchísimas. verdad es un tema súper interesante también, como qué comportamientos nos generan las plataformas, ¿no? A qué estamos acostumbrados. Voy a hacer una anécdota muy breve personal, como cambié de buscador, dejé de usar Google y empecé a usar otro que no Claro. retiene tus datos, pero claro, yo estoy tan acostumbrada a que Google me conocía muy bien, entonces cuando buscaba algo, entre las primeras 5 opciones iba a estar lo que yo quería encontrar, y en este otro buscador no, tengo que No. scrollear, tengo que pasar de página. Y entonces como de repente es otro tipo de tiempo que también le dedicas, digamos, y a pensar esa búsqueda diferente, porque nada, me parece que hay algo de cómo genera comportamientos también que excede incluso hasta a lo que sucede con la virtualidad, ¿no? Porque me parece que también puede hacer que tengamos menos paciencia, y entonces eso se traslada también a otros espacios. Exacto, pero es muy interesante lo que planteas, porque en realidad Google, digamos, mediante el manejo de algoritmos, te da la información que cree que vos querés, que cree que vos necesitas, no necesariamente, digamos, ni toda la que existe, ni entonces, veamos, hay buscadores claves, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una búsqueda académica, por ejemplo, en educación, bueno, recurrís al ERIC, no recurrís a Google o a buscadores. Entonces, pero distinguir qué buscador te sirve para qué estás usando, por qué cambias de buscador, interesante, ¿entendés? Porque tu lógica en el cambio de buscador es una lógica inteligente. Decir, no, bueno, no quiero que tengan tanta info, o no quiero que me geolocalicen, o no quiero... Bueno, son todos temas que hay que empezar a hablar. O sea, hay que empezar a hablar, ¿no? A problematizar para después que cada uno y cada una pueda decir lo que quiere hacer, ¿no? Pero que sea hablarlos, me parece que es muy importante. Me parece clave. Cobo usó un término que para mí a veces parece un poquito fuerte, pero él habla de un neofeudalismo digital, y habla de que nosotros somos vasallos digitales, porque estamos muy a merced, que
por eso habla de la necesidad de convertirnos en consumidores inteligentes. Y creo que eso es interesante, no, digamos, por ahí el término de vasallo digital no me encanta, pero la idea de estar a merced me parece una idea sobre la que tenemos que trabajar, y me parece que la escuela tiene que ocupar un rol fuerte en este tema. El analfabetismo digital es el peor lugar al que podemos ir, ¿no? Y ahí voy a repreguntarte entonces como con la primera pregunta, porque cuando te pregunté más sobre el conectar igualdad desde el diario del lunes, me trajiste mucho, bueno, la importancia de que ahora vemos y de haberlo sostenido, digamos, como seguramente tendría más alcance, que claramente no está teniendo, y esto está siendo un problema, pero como quizás, como cuáles son esas cosas que si vos lo pensarías de vuelta, estarías pensando traer, más allá de, o capaz es algo como muy No, específico de sí. horas, pero quizás es algo más de esto otro que estamos hablando, algo que tenga que ver más con formación docente o con otro tipo de acompañamiento. Sí, yo creo que, digamos, a ver, nosotros tuvimos en total 5 años de Conectar Igualdad, que es muy poquito para un programa de semejantes dimensiones y características. Recién en el 2014 habíamos terminado la entrega a, digamos, la población a la que estaba dirigida el programa. Y si vos me preguntás, por un lado sí hubo un proceso muy fuerte de alfabetización digital básica. Hay un estudio interesante hecho por Bernardo Klicksberg sobre el impacto que tuvo Conectar Igualdad en las familias, digamos, que percibían AUH, y cómo en realidad Conectar Igualdad por fuera de la escuela, o sea, más allá de la escuela, alfabetizó a todas las familias. Ahora, cuando a mí me decían, bueno, pero si tomamos una prueba de matemática, los chicos van a haber aprendido más por tener Conectar Igualdad, yo decía, no. Recién estamos en un momento en donde los chicos se están alfabetizando digitalmente, ¿no? Como no pedirle más, o digamos, entender que hay tiempos. En esa temporalidad yo creo que hubiera sido necesario profundizar en lo que es la actualización docente, en trabajar en mayor conectividad. Nosotros trabajábamos, digamos, con las agencias encargadas de conectividad, pero bueno, no las manejábamos, digamos, eran como agencias en paralelo, pero conformaban parte del comité ejecutivo, y creo que era muy necesario y es necesario todavía, digamos, profundizar en temas de conectividad, fibra óptica, en fin, digamos, satélites para garantizar conectividad, y, digamos, además de la actualización, siempre también, todos los años, pero eso lo hacíamos. Todos los años cuando comprábamos, cuando se llamaba licitación, se trabajaba sobre lo nuevo en la tecnología, o sea, más memoria, o por ejemplo estábamos viendo en ese momento, estábamos viendo lo que se llamaba el 2 en 1, que era tableta y computadora. Entonces, lo que pasa es que vos siempre necesitas que se abaraten los costos lo suficiente de la última tecnología para poder comprarlo masivamente. ¿Se entiende? O sea, hay tecnología buenísima, pero que, bueno, es inalcanzable desde el punto de vista de un Estado para entregar masivamente. Pero ya estábamos trabajando con modelos 2 en 1, y hubiéramos seguido, ¿sí?, modernizando, digamos, las netbooks o las computadoras, porque de hecho estábamos pensando en comprar, digamos, computadoras con un tamaño un poquito mayor. Estábamos, y siempre eso nunca hay que dejarlo, pero si vos me decís qué dos grandes desafíos: conectividad y actualización docente, en un trabajo muy fuerte en las escuelas, y por supuesto que también tenía que ver con una ampliación del tiempo escolar, porque vos me decís, hay que tener una materia específica, y yo te digo, sí, hay que tener una materia específica, pero el problema es que tenemos poquitas horas de clase, tenemos para la mayoría de las escuelas 4 en primaria y 5 en secundaria. La pregunta es en qué tiempo. A mí no me parece muy productivo un debate sobre si vale más educación física o programación. Me parece que claramente la idea es ampliar el horario escolar, ¿no? Para post pandemia y para siempre necesitamos tener más horas de clase, y, digamos, especialmente en secundaria, con otra organización curricular, ¿no? Esto de las 12 materias o 13 materias no tiene sentido.
Eso también me parece re interesante, no lo había notado para preguntártelo, pero también ahora te escucho y me quedo pensando en que vos, típico que ibas a ver una clase usando las compus, y bueno, toda la logística de que los chicos la saquen del cable que funciona, que le enchufe, que conectar el proyector, porque el profe necesitaba mostrar como lo que estaba sucediendo. Bueno, había un montón de tiempos que de repente no estaban antes, como sin usar esos dispositivos, que también empiezan a aparecer como en cómo usás el tiempo que tenés cuando es tan poquito, ¿no? Sobre todo, como que es tan precioso ese tiempo que hay, entonces como que otras estrategias empiezan a aparecer, y sí, eso. Ahí había un tema vinculado digamos, hacer cotidiano el uso de la computadora en la escuela. O sea, al principio siempre todo te lleva más tiempo. Por ejemplo, las primeras computadoras que se recibieron, los chicos no sabían ni lo que era, entonces en algunos casos las pintaban y después el teclado no andaba. Y después eso se fue regularizando y no volvió a pasar nunca más. Entonces hay un tiempo de generar el hábito por llevar la computadora, por llevarla cargada o por cargarla en la escuela el día anterior, si en la casa no había electricidad, que son cuestiones que se enseñan y que se aprenden. Nadie nace sabiendo, pero, por ejemplo, no sé, la mayoría de nosotros ni sale a la calle con el celular descargado, ¿te acordás? Antes. Entonces, en la medida que el uso de la computadora, digamos, estoy haciendo una hipótesis contrafáctica, ¿no? Pero sí, si hubiera seguido el programa y se hubiera convertido en un hábito, los chicos hubieran estado como más rápidamente listos abriendo la computadora en clase. Igual que lo hacen en las escuelas en donde se trabaja con modelos 1 a 1, y los chicos tienen el hábito de tener la computadora cargada. Y si no, digamos, hay algunos enchufes en donde las pueden cargar en las propias escuelas, ¿no? Entonces, digo, si no las tienen cargadas, las enchufan y ya, como lo hace todo el mundo, ¿no? No hay ninguna diferencia entre los chicos y nosotros. No, para nada, es eso que vos decís, ¿no? Es como los hábitos, como si el hábito es agarrar de la mochila una hoja y una lapicera, bueno, ahora el hábito es otro, y tal cual. estar Claro. preparado para eso, porque también pasa mucho en la escuela que no tengo lapicera profe o me falta la hoja, digamos, como que esos emergentes están, es como cómo acompañarlos para que saquen lo menos de tiempo de clase, digamos, para no estar usándolo en eso y estar usándolo en otras cosas. Bueno, por eso una de las cosas muy interesantes es que cuando los investigadores que trabajan en educación hacen estudios sobre tiempo escolar, distinguen entre lo que es el tiempo de clase y el tiempo de aprendizaje. Muchas veces cuando vos llegás a la clase y hasta que colgás la mochila, guardaste, te sacaste la ropa de invierno porque hace calor o lo que fuera, te sentaste, hablaste con tu compañía, perdiste 15 minutos de la primera hora. Entonces se estudia cómo aprovechar mejor el tiempo para que sea tiempo de aprendizaje, ¿no? Como un tiempo muy valioso, un tiempo clave, y hay, bueno, enorme cantidad de investigaciones sobre la diferencia entre tiempo de clase, tiempo de aprendizaje, etc. Pero sí, es así. Bueno, ahora sí voy a venir más como al presente, digamos, y a tu trabajo en La Matanza. Me interesa puntualmente como UNESCO reconoció a La Matanza como una de las 57 ciudades del aprendizaje, y me gustaría que nos cuentes qué quiere decir eso, qué implica, como por qué la eligieron. Mira, por un lado, digamos, la elección tiene que ver con las políticas que se vienen desarrollando en Matanza desde hace años, que priorizaron a la educación. Políticas vinculadas a la inclusión. Por ejemplo, nosotros desde el 2016 venimos entregando a cada chico todos los libros de texto en primaria hasta tercer año de secundaria y 2 libros de literatura para cada salita de 3, 4 y 5, de matemática, de prácticas del lenguaje, de ciencias sociales, de ciencias naturales y de inglés. Y los libros, por ejemplo, los eligen los inspectores de Matanza, o sea, las inspectoras e inspectores de primaria eligen qué libros para primaria, los de secundaria para secundaria, los de nivel inicial para nivel inicial. Esto generó una diferencia muy importante
porque yo soy maestra de primaria todo esto, entonces, por ejemplo, si vos no tenés un libro, vos tenés que escribir un problema en el pizarrón y tenés que decir, bueno chicos, vamos a copiar tal problema, te das vuelta y escribís el problema en el pizarrón, vos lo escribís en el pizarrón, el chico lo escribe en su cuaderno o en la carpeta, y después recién podés empezar a enseñar matemática. Si la docente y los chicos tienen los libros, abran en la página 15 y empezás a trabajar directamente hablando de la diferencia entre tiempo de clase, tiempo de aprendizaje, ¿no? Tiempo formal y tiempo real de aprendizaje. Entonces esto fue una política clave. Nosotros también entregamos los útiles a los chicos, a todos los chicos de primaria, especialmente, digamos, son dos políticas universales, ¿no? No son políticas focalizadas o que se entregue a una escuela sí u otra no. Y como te decía, los libros son elegidos por los propios, digamos, inspectores de la zona. No hacemos que cada maestro lo elija por un tema de compra en escala, que abarata muchísimo los costos, digamos, ¿no? De los libros. Compramos los libros que hay en el mercado, que son libros muy buenos, y muchas veces los inspectores, cuando los directores les decían, o los maestros, que un libro no les gustaba, después los cambiaban. Después hicimos una política muy fuerte en cuanto a refacción y creación de nuevas aulas. Nosotros como municipio, por ejemplo, no podemos construir una escuela entera, o es más difícil, pero por ejemplo en estos últimos 4 años construimos 120 aulas, refaccionamos más de 400 escuelas, cada año comprábamos 200 conjuntos de mobiliarios escolares, que bueno, mesa y banco para 200 aulas, o sea, con 30 sillas y las mesas correspondientes para equipar a las escuelas, porque los bancos y las mesas tienen un desgaste enorme. Entonces no se puede, digamos, trabajar si no tienen renovados esas herramientas. Después cambiamos los pizarrones de las escuelas, hicimos cosas también vinculadas a pedidos de los propios docentes, que para nosotros eso fue muy importante. Yo siempre digo que lo digo cuando doy clase para los directores, pero también sirve para los que somos funcionarios. Digo, ¿qué es lo que más rescatás? Escuchar a los docentes. Y para mí es la clave, digamos, ¿no? Después hemos, comprado en situaciones de emergencia, pero ya no como política universal. Hemos comprado pintura también para 200 escuelas por año, porque también las escuelas es como la casa, cada tanto hay que pintar. Hemos comprado, zapatillas con medias para los casos de los chicos, digamos, más necesitados. Entonces, pero teníamos políticas muy vinculadas a la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes y de los chicos. Y creo que esto hizo una diferencia, y también en medio de la pandemia hizo una diferencia, porque una cosa era ya tener los libros nosotros habíamos hecho un trabajo de actualización docente muy fuerte que hacemos en febrero, con puntaje, muy interesante, sobre la planificación con libros en las escuelas, y ya le habíamos entregado los libros a los docentes, porque los docentes también tienen su libro, pero es un libro distinto, se llama el libro del docente, ¿sí? Y después, en marzo, habíamos empezado a entregar los libros a los chicos cuando nos agarró el aislamiento, y el intendente dijo, seguimos entregando. Y terminamos la entrega a todas las escuelas, y bueno, la verdad que fue una maravilla, fue realmente increíble, porque especialmente donde no hay posibilidad de educación sincrónica, la maestra le decía, mirá la página tal, o lee, y como el libro es un libro pedagógico, es un texto específico hecho para los chicos, los padres podían acompañarlos mejor a los chicos. ¿Se entiende la diferencia? Y bueno, y la verdad es que la UNESCO creo que reconoció este trabajo. Nosotros el año pasado también entregamos a todos los chicos de secundaria 2 libros de literatura, a todos los estudiantes adultos, 2 libros de literatura muy buenos, realmente cuentos nacionales o novelas nacionales, cuentos internacionales,
como para que también aprendan a disfrutar de lo que es la literatura, porque yo siempre digo que las nuevas tecnologías tienen que convivir con las viejas tecnologías, que no es computadora o libros, sino computadora, libro, lápiz y papel, ¿no? Y por eso también la entrega de útiles. Y obviamente el haber tenido este reconocimiento de la UNESCO implica un compromiso, porque digo, así como uno entra también UNESCO puede decir, bueno, no están cumpliendo con los objetivos a los que se comprometen y entonces no serán más ciudad de aprendizaje, ¿no? Claro. Así que la verdad que muy contentos y bueno, nos incentiva a seguir trabajando más. Pero un poco es eso, si querés, busco, espérame un minuto, que voy a buscar, mira, creo que lo tengo acá. Bien. Esto es, por ejemplo, te muestro, pero lo tengo de casualidad. Este es uno de los libros que entregamos el año pasado, ves que tiene cuentos de Twain, de Dickens, con dibujos. Estos son los libros de literatura que entregamos a todos los estudiantes de secundario y de educación de adultos. Estos, por ejemplo, son los libros que entregamos, 2 por cada chico en el nivel inicial. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad la alfabetización de los chicos empieza mucho antes de la llegada a primer grado. Y que los chicos lo puedan tener en sus casas. Toda la política es una política 1 a 1 y los chicos se lo llevan a su casa. Esto, y arman una colección. Todos los años nosotros entregamos libros distintos. Nunca entregamos el mismo libro, que así si tienen hermanitos o lo que fuera, bueno, pueden... Este es un libro de cuarto de prácticas del lenguaje. Digo, bueno, y después tengo, y después este, por ejemplo, es uno de historia de secundaria también. Bueno, es lo que tengo por acá a mano. No, sí, es que este año, por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando, los inspectores están trabajando con la selección de los libros para el año que viene. Nosotros llamamos a las 2 cámaras del libro, nos mandan toda la producción y sobre eso los inspectores seleccionan. Que también es un mecanismo de selección, me parece interesante, porque tiene que ver con el territorio, con las necesidades de los docentes, etc. Sí, la verdad espectacular, como súper linda la experiencia. Muchas gracias por compartirla. Creo que esto de los libros me parece muy significativo y también cómo se incluyen, digamos, otras voces para tomar esas decisiones y esas elecciones que está muy bueno. Voy a pasar a otra pregunta. Mis preguntas son como un salpicado. Hace unas semanas te escuché hablar sobre el trabajo de los directores como gobernantes. Y contabas un poco por qué te parecía apropiada esa palabra, y me gustaría que nos cuentes un poco más sobre por qué te parece relevante nombrar de esta manera su trabajo. ¿Qué considerás que habilita, digamos, nombrarlos de esa manera? Es que la palabra, digamos, la palabra gobierno tiene que ver con, viene de hecho del griego, significa timón, dirigir hacia. Y a mí me parece que la palabra gobernar tiene que ver con darle una dirección hacia un lugar a la escuela. Un lugar que puede ser un lugar de mayor justicia educacional o de menor justicia educacional, pero no son nunca decisiones neutras. O sea, aún los administrativistas, ¿no? También la idea de gobernar era administrar o gobernar. ¿No? Muchas veces los directores están todo el tiempo en una tensión muy fuerte cuando administran una escuela, porque están todo el tiempo cargados de papeles, de padres que vienen de situaciones de coyuntura, o gobernar, que es, bueno, generar un equilibrio entre la tarea administrativa, pero haciendo un foco muy fuerte en la tarea pedagógica. Entonces me gusta mucho la palabra gobernar, conducir, dirigir, porque es ir hacia un lugar, y ese lugar es un lugar de una permanente mejora. A mí una segunda palabra que me gusta es hablar de mejora. ¿Por qué? Porque todos podemos mejorar, y todos todo el tiempo estamos mejorando. Y digamos, no necesariamente, y esto, claro, lo dije en mi libro en el 2015, antes de ningún nombre ni nada, pero a mí la idea de mejorar me gusta porque también es un cambio hacia una dirección.
Cuando nosotros decimos innovar, por ejemplo, uno podría decir, bueno, voy a innovar, bueno, me pongo una nariz de payaso e innovo, pero esa innovación ¿a dónde me lleva? A ningún lado. Entonces, en cambio, la palabra mejora incluye conservar lo que hacemos bien, que también es muy importante. Las buenas prácticas hay que conservarlas, valorarlas, destacarlas y, digamos, mejorar aquello en donde no estamos tan bien. Pero nos para en un lugar distintos como docentes. Y por eso me gusta mucho la palabra gobernar o conducir o dirigir más que gestionar, ¿no? No sé, me parece una palabra muy linda que viene del griego, que es el timón, es tomar el timón para llevar la embarcación. Entonces me parecía que valía la pena rescatarla. No sé si como gobernantes, pero sí que gobiernan, digamos, gobiernan su escuela y toman decisiones, ¿no? Porque hay decisiones que están afuera de su círculo de influencia. Por ejemplo, muchas veces los directores no pueden decidir el presupuesto de su escuela o dónde lo quieren invertir. Pero hay decisiones que están en su círculo de influencia. Y ellos, en la medida en que trabajen con esas decisiones hacia un camino del aprendizaje para todos y todas, entonces van hacia un camino de la justicia educacional. Y si no lo hacen, no. Entonces, si hacen reuniones o no hacen reuniones, si planifican, si no planifican, si cómo se comunican, ¿no? El modo de la comunicación. Por ejemplo, puede ser un gobierno democrático o autocrático en unas cosas, democrático en otras. Me parece interesante este concepto. No sé si te aclaré un poquito. No, totalmente no, me parece súper interesante porque me parece que también como este tipo de conceptos son los que nos permiten pararnos en ciertos lugares para habitarlos, ¿no? Como que no es lo mismo si estamos pensando en que vamos a administrar que si estamos pensando en que vamos a gobernar, como que me parece que ahí hay cosas que se presentan que si no están, o que son más difíciles de que estén, entonces me pareció súper interesante que decías nombrarlo así, y bueno, después como me queda la pregunta por ahí de cuánto efectivamente hay en esa zona de influencia para los directores, o cómo se puede hacer crecer esa zona de influencia, porque a veces pareciera que no tienen tanta, pero sé que es como más sistémica y difícil como por ahí de abordar. A ver, yo no creo que, digamos, creo que hay que lentamente ir buscando los grados de autonomía que deberían tener las escuelas, más que los directores en sí mismos, ¿no? Las escuelas como institución, pero, digamos, lo cierto es que sí tienen ciertos grados de influencia que hay que utilizarlos bien. Por ejemplo, en mi época, los directores te dividían en los que iban al turno mañana, que eran los buenos, y los que íbamos al turno tarde, que éramos los malos. Bueno, eso ya te generaba todo un estigma increíble. Yo iba al turno tarde, entonces era como, bueno, nada, después fui a Buenos Aires, me fue siempre bárbaro, pero era el estigma del turno tarde, ¿no? Era como horrible. O los directores que ven que algún chico se dice, este chico no va a progresar, y dejan las cosas como están, en vez de decir, no, mira, acá todos los chicos van a aprender de un modo o de otro, y ahí es donde vos ves, digamos, la potencia del director, y en eso tiene, o sea, tampoco creo que es un difícil equilibrio entre la zona de influencia y la no zona de influencia. Lo que sí tienen es tienen importante capacidad de influencia en lo que hace al aprendizaje de los chicos. Entonces me parece que bastante no significa todo. Por ejemplo, si una escuela no tiene libros, es muy difícil. A mí a veces hasta me causa entre dolor y en fin, digamos, cuando dicen, Argentina, qué bárbaro en las pruebas PISA, los chicos no comprenden lo que leen. Y yo siempre digo, miren, ¿alguien de ustedes intentó enseñar a jugar al fútbol sin pelota? Y va a ser difícil, ¿no? Bueno, ¿y por qué creemos que vamos a poder enseñar sin libros? Si nosotros queremos que nuestros chicos aprendan textos complejos, les tenemos que dar los textos complejos. No va a suceder nunca, por mejor director que sea uno, que pueden leer textos complejos sin el texto complejo.
Entonces, esa idea de no nos engañemos, o sea, ¿no? Y en este punto, volver a clases sin libros y sin computadoras es, ok, ¿y vamos a aprender más, mejor? ¿Por qué? ¿La maestra enfrente solo hace milagros? No, no hace milagros. Entonces me parece que acá hay puntos claves que tenemos que considerar fuertemente. Por ejemplo, los libros en las escuelas. Y ahí el director no puede hacer milagros. Ahí los libros tienen que estar. Sí tiene que poder usar los libros de la biblioteca, porque también es cierto que hay muchas escuelas que tienen bibliotecas y los libros se mueren de risa. Y entonces ahí está la capacidad del director en impulsar a que se usen y se lean. Sí, sí, bien, bien interesante, Silvina, muchísimas gracias por eso. Tengo algunas preguntas más, también de este salpicado. Hace unos años escribiste con Jason Beach un artículo muy interesante sobre la educación y la cohesión social en América Latina, en el que reflexionaron acerca del rol actual y el rol posible de la institución escolar en la promoción de la cohesión social. ¿Cómo ves hoy ese rol? ¿Crees que algo cambió desde que escribieron eso? Como siento que es como súper actual este tema para nosotros como región, pero también para el mundo, ¿no? Como cada vez más. Sí, a ver, yo creo que sigue siendo un tema que hay que abordar y un tema interesante. La pregunta es cómo se lo piensa y cómo se lo aborda, porque, digamos, en el siglo XIX, cuando uno pensaba en cohesión social, pensaba en el Estado nacional. Hoy en un mundo globalizado, la cohesión social implica considerar lo global y lo local al mismo tiempo desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿si se lo aborda, cómo se lo aborda? Yo creo que es uno de los temas que hay que trabajar más fuertemente y más seriamente, ¿no? No sé, el otro día pensaba por ahí, no tan vinculado al tema de la cohesión social, pero sí vinculado a la formación en valores sociales. En la escuela nos enseñan a que no tenemos que decir mentiras, a que tenemos que... Y uno mira, prende la tele y no hay una publicidad que no mienta. O sea, desde las más graciosas de las arrugas de las mujeres que de repente se enderezan con una crema, hasta, ¿no? Lo que significa, no sé, un chico toma un yogur y se convierte en un superhéroe. Y de verdad que es, bueno, ok, tenemos como la cohesión social también implica que articulemos todas las agencias educadoras. Porque lo que es cierto es que hoy la escuela es una agencia educadora más entre muchas. Entonces la pregunta es cómo coordinamos. Hoy lo que uno ve en la escuela es que la escuela es una agencia contracultural. Entonces, ¿qué tipo de cohesión social le pedimos a la escuela, no? Bueno, eso es sobre este tema. No, también me parece como súper interesante esa pregunta que nos regalás, porque tiene que ver también como cuán contracultural a veces es la escuela y qué consecuencias tiene eso en una sociedad que al final, como si la escuela no está respirando tanto eso, como qué pasa después de la escuela o afuera de la escuela, y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Como dónde está ese equilibrio, y qué roles tienen otras instituciones para no seguir pidiéndole siempre a la escuela todo, porque parece que Claro. va a resolver todas nuestras... Es que la educación es mucho más que la escuela. Es mucho más que la escuela. La escuela es una institución, es clave porque ninguna otra institución nos enseña a leer y escribir, ninguna otra institución nos alfabetiza matemáticamente, ni científicamente, ni digitalmente, ni necesariamente nos forman los valores que queremos inculcar en una sociedad democrática. Ahora, ¿puede sola? ¿Puede sola la escuela? ¿Puede sola? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo generamos solidaridad y cooperación y hacia afuera no fomentamos la solidaridad y la cooperación? ¿Cómo fomentamos el escuchar al otro si afuera es todo el tiempo una batalla, un River Boca eterno que no se termina nunca? Me parece que estos son temas interesantes para pensar, por lo menos. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, ahora voy a pasar a la parte esta de cortito y al pie, en donde te voy a pedir que completes estas frases incompletas, son 4,
La primera dice, mi mayor aprendizaje de este contexto es. Es aprender a disfrutar lo que se tiene. La felicidad está en aprender a disfrutar lo que hay y como otro aprendizaje necesitamos más justicia educacional. Digamos, como la brecha y el nivel de injusticias es más notorio y más profundo, ¿no? Entonces necesitamos ponernos muy fuerte al hombro el tema de la justicia social y educacional. La segunda dice, en este tiempo de pandemia agradezco. Bueno, no haberme enfermado para empezar. Y agradezco algunas medidas que se tomaron, como el aislamiento. Agradezco a todos los médicos, enfermeras, docentes que estuvieron al pie en la lucha cotidiana para que esta Argentina, para que la gente se cure y para que sea esta Argentina un poco mejor, a las fuerzas de seguridad también, que estuvieron y están todo el tiempo. Y agradezco a todos estos tres médicos, enfermeras, docentes, fuerzas de seguridad que estuvieron todo el tiempo al pie del cañón para cuidarnos a todos, ¿no? Y a algunas medidas como el aislamiento, ¿no? Agradezco no haber sido un país donde solo hubiera primado la libertad, digamos, o la decisión individual. La tercera dice, si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es. Solidaridad, o que desearía que me deje solidaridad, cooperación. Y la última, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es. Es de verdad la justicia educacional. Tenemos que focalizarnos en las las 5 alfabetizaciones: matemática, la producción y comprensión de textos, científica, digital y convivencia, y justicia educacional. O sea, no podemos seguir teniendo tanta desigualdad. No es justo, no es justo que los chicos crezcan. Nosotros vamos a tener 8 millones de chicos pobres cuando termine la pandemia, según datos de UNICEF. Y duele, y no puede ser, o sea, no puede ser. Eso. Muchísimas gracias, Silvina, por completar esas frases incompletas y por recoger un poco capaz lo que fuimos hablando, ¿no? Que fue medio variado, pero creo que pudiste ir trayendo algunas de las ideas más fuertes que surgieron. Me parece que trajiste ahí provocaciones súper interesantes también como para seguir pensándolas. Tengo como algunas preguntitas más ahí en los minutos que nos quedan para hacerte. Esta dice, ¿cuáles son los principales desafíos del sistema educativo argentino? Capaz vos algo recién contaste, ¿no? Como la justicia, la desigualdad entre unos estudiantes y otros, digamos, es, por lo que te escuché, para vos uno de los desafíos, y me parece que para cualquiera que pueda ver números, digamos, como es muy violento la información que tenemos al respecto. ¿Hay algo más que identificás como Sí, yo creo que necesitamos una transformación urgente de la educación media, que esto de las 14 materias no funciona más, necesitamos más horas de clase. O sea, un poco también es cumplir la Ley Nacional de Educación. Creo que si cumplimos la Ley Nacional de Educación, garantizamos un mínimo de financiamiento del 6% del PBI para educación, vamos a empezar a encaminarnos, pero necesitamos hacerlo por muchos años. Creo que la ley marca, digamos, y fijar metas más concretas, ¿no? O sea, bueno, en este quinquenio, o en este trienio, o en este bienio, como quieran, estas son las metas, e ir hacia allí. Digamos, me parece clave, garantizando, siempre priorizando la justicia educacional. Y en relación a esas metas que decís, como bueno, nos ponemos esas metas y usando un poco la Ley de Educación Nacional, digamos, que existe,
está, pero capaz no la estamos cumpliendo tanto. Como que, ¿te parece que hay el suficiente consenso para que eso suceda? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no tenemos como esas metas tan claras como sociedad, ni siquiera como gestiones de gobiernos? Sí, yo creo que primero, si nosotros convertimos la educación en un River Boca, no vamos a llegar muy lejos. O sea, primero acá hay un tema de la educación, necesita políticas de Estado y necesita, la ley teóricamente es un consenso básico porque fue votado por todos los representantes, pero después también es cierto que muchos dicen la educación es una prioridad, pero en los hechos no es una prioridad. Y yo siempre digo, bueno, en la política lo que hay que mirar son los hechos, no las palabras. Y de verdad que, bueno, por eso para mí es un orgullo estar en Matanza, porque yo veo en los hechos cómo se ejecute, cómo se invierte en educación, digamos, ¿no? Y creo que a nivel nacional pasa lo mismo. Hay mucha gente que dice, sí, la educación es una prioridad, no, pero el gasto primero tiene que ir a... y se invierte o se gasta en otra cosa. Además, igual de tener una buena inversión, de necesitar el 6% del PBI, después hay que hacer un uso estratégico, digamos, de los fondos públicos, ¿no? Que eso también es otra cuestión. O sea, no es digamos, usar la plata como a uno le parezca, sino es, digamos, tener un plan estratégico, generar consensos con ese plan, que tenga, digamos, etapas, que se garanticen, digamos, ciertas cuestiones, ¿no? ¿Cómo te Infraestructura. imaginas la construcción de esos consensos? Y es difícil, pero no hay otra salida. Me imagino, bueno, me imagino que se tiene que hacer, digamos, desde el Estado nacional y desde los estados provinciales. Y es una construcción lenta y es una construcción en la que todos tenemos que poner un granito de arena, ¿no? En vez de salir a pelearnos todo el día, ver, bueno, en qué temas podemos hacer acuerdos. Mira, una anécdota increíble, cuando el primer año que se iban a elegir los libros de texto, las inspectoras de primaria no se ponían de acuerdo, no me acuerdo con qué, con uno de los textos. Entonces yo estaba en mi oficina, me piden que baje porque es un galpón enorme en donde ponemos todos los libros y qué sé yo, entonces bajo y había como 17 inspectoras sentadas y me dicen, mira Silvina, tenemos un problema, porque ponele, no me acuerdo qué libro, pero el libro de, no sé, ciencias sociales de sexto grado, no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo dije, miren, no se preocupen, si no se ponen de acuerdo no lo compro, no lo compramos. Y me miraron, ¿cómo no lo compramos? No, no lo compramos, si ustedes no están de acuerdo yo necesito un dictamen unánime. ¿Cuánto tardaron en ponerse de acuerdo? 1 minuto, menos. En 1 minuto se pusieron de acuerdo porque privilegiaron que los chicos tengan libros. Creo que como sociedad necesitamos aprender de esos ejemplos. Y no estar en el eterno River Boca de volvemos a clase, no volvemos a clase, hacemos esto, no hacemos... No, no, es muy difícil construir así. Y también necesitamos gente idónea, también necesitamos gente que sepa de educación, digamos, ¿no? En educación especialmente es interesante, digamos. Así como en salud nadie se le ocurriría poner digamos, ministros de salud que no sean médicos, lo cual es condición necesaria, aunque no suficiente, para que las cosas salgan bien, o en economía, economistas. En educación sería muy bueno que siempre haya educadores, ¿no? Gente que sepa el tema, porque si no es muy difícil, es mucho lo que se estudia para poder, y lo que la práctica nos va marcando, ¿no? Entonces me parece como temas importantes, o por lo menos contarlos, digamos, en los equipos más cercanos, ¿no? Pero sí me parece muy importante eso. Bien, voy a ir con la última pregunta, acá voy a leer lo que pusieron. Silvina, leí varios de tus libros para hacer mi licenciatura, mi admiración, coincido con el concepto de escuela, sin embargo me gustaría su opinión sobre educación emocional, tomando realmente como un espacio de aprendizaje en las escuelas. A ver, a mí me parece que en este momento que
digamos, con tan pocas horas de clase por día, se genera un problema donde no debería haberlo. La educación emocional es parte clave de los aprendizajes, por ejemplo, de enseñar a convivir, de que no haya acoso hacia un chico, hacia un grupo de chicos, de cómo manejarnos, digamos, en las relaciones interpersonales, clave. Ahora, el profesor en una secundaria muchas veces está enseñando matemática y ve que pasa un fenómeno en donde acosan a un chico y no sabe si pararse y trabajar el problema del acoso o terminar el programa por miedo a que le digan algo respecto de lo que no hizo. Entonces, por eso para mí es tan clave, tan importante la ampliación del horario escolar. Pero no hay educación sin educación emocional. Lo vemos todo el tiempo, o sea, una cosa es un docente cuando te dice, todo lo que vos haces es un desastre, y otra cosa es un docente que te dice, mirá, esto que hiciste está muy bien, esto lo podrías mejorar. Y eso es educación emocional. En cada acto el docente pone en juego las emociones, ¿no? Es muy difícil una vida sin emociones. Y es clave, pero al docente siempre se le pone esta como, siempre tiene que estar en tensión por la falta de tiempo y por el modo en que está organizado la secundaria, ¿no? Claramente. Excelente. Bueno, en este momento en donde las emociones también están como más presentes, o quizás nos permitimos tenerlas más presentes con la pandemia, como vulnerabilizarnos también un poco más, es interesante pensar cómo eso conversa o se lleva a la escuela. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, por tu tiempo. La verdad, un placer escucharte. Me encantó la conversación. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que hacen.